aceite. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más es un gusto estar hoy con ustedes una vez más. Agradecer a Dios y a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindarnos esta oportunidad, esta plataforma para ver una sesión más de nuestro tema importante. A ver, vamos a iniciar. 30 segunditos para conectarme con esto. Bien. Aquí estamos conectándonos. Bajamos el volumen. Ya está. Ahí estamos conectados. Bien, buenos días nuevamente. El curso que estamos viendo es de gestión de proyectos para MIPES. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral. Vinculado principalmente a las MIPES, ¿no? A las microfinanzas y a las MIPES. Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es de la gestión del tiempo del proyecto, ¿no? Un área de conocimiento muy importante. También vamos a encontrar en mucha bibliografía gestión del cronograma, ¿no? Que es lo mismo, ¿eh? Gestión del tiempo o gestión del cronograma. De acuerdo, los objetivos de la presente sesión son comprender la importancia de la gestión del tiempo y entender los procesos clave de la gestión del tiempo y las buenas prácticas para su aplicación. Disculpa. Ahí está. De acuerdo, la agenda que vamos a tocar, gestión del tiempo como factor crítico, por supuesto, importancia de la gestión del tiempo, hitos, para qué se usan, procesos de la gestión del tiempo y los aspectos clave al finalizar, así como un resumen. Bien, vamos recordando un poco. Hemos hablado que todas las organizaciones, sean estas grandes, medianas o pequeñas, como las que probablemente estemos administrando o estemos al frente, en algún momento de la vida de estas organizaciones, de estas empresas, es necesario emprender proyectos. ¿Por qué dijimos? Porque dijimos que los proyectos impulsan al cambio, por supuesto. Los proyectos también hacen posible la creación de valor del negocio en el tiempo, ¿no? Dijimos que una adecuada gestión de un proyecto o el éxito de un proyecto hace que, por supuesto, nuestro negocio se revalore, ¿no? en el tiempo. Entonces, el reto nuestro, como directores de proyectos, es cumplir con todos esos objetivos del proyecto que estamos iniciando o que estamos gestionando, pero siempre cumpliendo con las restricciones. Y hemos hablado de las 3 restricciones que tiene todo proyecto, ¿no? Este concepto es importante nuevamente recordarles. Y aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Que tiene los 3 lados iguales, porque los 3 son igual de importantes. Tenemos el alcance, los costos y el tiempo que hoy vamos a ver. No, recuerden que si alguno de estos sufre, alguna de estas variables sufre algún cambio, necesariamente se van a ver afectadas las otras variables. Es por eso que es un triángulo con lados iguales, ¿no? Si por ejemplo, uno de los proyectos no se culmina a tiempo, necesariamente va a afectar a los costos. Y a su vez también probablemente si un proyecto no cumple adecuadamente con los costos, con el presupuesto establecido, necesariamente va a verse afectado el tiempo o el alcance y viceversa. Es por eso que este concepto de la triple restricción que vimos en anteriores clases es fundamental. Bien, como le dijimos, vamos a hablar en esta clase sobre el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo que a todo mundo nos preocupa, ¿no? Es algo y preocupa principalmente a los emprendedores, ¿no? Porque cómo manejamos nuestras horas de trabajo, cómo manejamos nuestro tiempo en la organización, en la empresa,
depende en gran medida, por supuesto, la productividad. Si piensa un poquito o pensemos un poquito, reflexionemos, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? Los días que haces una buena gestión, organizas bien tu tiempo, consigues los objetivos, consigues la meta del día, te sientes bien, ¿no? Y aumenta tu motivación, por supuesto. Y aquellos días que lamentablemente no podemos gestionar bien nuestro tiempo, no alcanzamos los objetivos, no alcanzamos la meta del día, de la semana, etcétera, vivimos una sensación de frustración, de decepción por no haber llegado, ¿no? Por no llegar constantemente. Entonces, ¿qué tan importante es este recurso del tiempo? Como vimos en la lámina anterior, este recurso es vital y quisiera que se comprenda como tal, porque tal vez el recurso económico, el dinero, si lo perdemos, probablemente podríamos conseguir más, buscar otra fuente de financiamiento, etc. El alcance también es vital, por supuesto, pero se podría modificar y se puede cambiar. Sin embargo, este recurso del tiempo, como ustedes bien saben, el tiempo que he perdido probablemente no lo vaya a recuperar. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí la primera idea de esta sesión para determinar qué tan importante es gestionar adecuadamente el tiempo, nuestro tiempo en la parte personal, social y también en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco la definición. Ahí está, ahí estamos corriendo. Fíjese contra el tiempo. Vamos a ver un poco la definición, qué es lo que nos dice el PMI. La gestión del tiempo básicamente es la aplicación tanto de los procesos y herramientas que estamos conociendo para hacer que nuestro proyecto termine en el tiempo establecido y acordado. ¿Qué les parece? Repetimos, aplicación de procesos y herramientas para hacer que nuestro proyecto termine en el tiempo establecido y acordado, obviamente con los diferentes interesados, ¿no? Parece sencillo, a ver, ahí está, parece sencillo, sin embargo, tenemos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que sucede con los proyectos en la vida real? ¿No? Ahí tenemos la línea 1 de nuestro metro aquí en la ciudad de Lima. Fíjese que demoró más de 24 años en concluir esta primera línea, ¿no? Este primer tramo, esta primera fase de ese gran proyecto. Recuerdan que presentamos también la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, en España. Miren, llevan más de 138 años, ya que inició su construcción en 1882. Y es más, esperan culminar las obras este 2026. Bueno, ahora con la pandemia vamos a ver si lo van a lograr. Y el metropolitano también, ¿no? Desde el inicio ha tenido muchísimos retrasos. Hoy por hoy se está esperando una ampliación de la línea y también ya vienen con retrasos. Y no solamente para grandes proyectos, ¿no? Sino también para los pequeños emprendimientos o los pequeños proyectos o medianos proyectos en los que estemos al frente, o lo que estemos con la posibilidad de gestionar o dirigir, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos amigos, ¿no? Microempresarios, por supuesto, que han estado planificando, tenían proyecciones, tenían proyectos de, por ejemplo, importar juguetes este año, para la Navidad, desde el año pasado, ¿no? Estaban trabajando muy bien su proyecto, sin embargo, se ha visto frustrado, ¿no? Con esta pandemia, se ha visto frustrado con la alza en las cotizaciones, en los fletes, la subida de dólar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho ha frustrado estos proyectos y probablemente no se vayan a dar, y si se dan, probablemente con un tiempo diferente, afectando los costos, por supuesto, y afectando el alcance que estábamos viendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el PMI? ¿No? Que es nuevamente les presento aquí el PMBOK o PMBOK, que es la guía de las buenas prácticas, y con esta estamos estructurando nuestro curso. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que entendiendo que lo importante que es gestionar el tiempo, nos facilita, nos aconseja, nos indica que hay las buenas prácticas, nos dice 7 procesos para, en la medida de lo posible, manejar lo mejor posible, lo más eficientemente posible esta gestión de nuestro tiempo o cronograma. ¿Ya? Sin embargo, como ya les he explicado también, no todos estos procesos van a ser posibles implementarlos, ¿no? Va a depender muchísimo de la complejidad del proyecto que estamos manejando
y qué tan fácil o difícil se va a hacer la adaptación, la adaptabilidad de estos procesos a nuestro proyecto. Entonces, lo primero que nos indican, y yo creo que es lo más fácil de adaptar, es la planificación. Nos dice que hay que planificar, hay que elaborar un pequeño plan. En resumen, es un plan de trabajo para lo que es la gestión de cronograma, ¿no? Luego, y considero un proceso importante, que es el definir las actividades, ¿no? Tienen que estar claramente definidas y para esto hay algunas herramientas que hemos trabajado, como por ejemplo la descomposición del trabajo o EDT, donde ya tenemos definido algunos paquetes de trabajo y en base a eso vamos trabajando las actividades ya como tareas, ¿de acuerdo? De ahí hay que secuenciarlas, por supuesto, una vez que ya hemos definido las actividades, esas tareas están definidas, hay que secuenciarlas en un orden lógico, lo vamos a ver más adelante. Estimar nuevamente la duración de estas actividades, ¿no? Y finalmente desarrollar el cronograma, ¿no? Aquí, no, como vamos a ver más adelante, no hay que estresarnos mucho, hay muchísimo software que nos puede ayudar, y si no tenemos, también lo podemos hacer de forma manual, por supuesto. Y finalmente, y no menos importante, el control, ¿no? Controlar este cronograma para ver que lo que se ha planificado se está ejecutando de manera efectiva, de manera eficiente. De acuerdo, ahora vamos a ver, pasemos a ver un poco la importancia, ¿no? de la gestión del tiempo. ¿Por qué es importante? Porque determina qué actividades se necesitan, ¿no? Y también la forma de secuenciar estas actividades, ¿no? Aquí también nos permite distinguir si se puede o no cumplir con la fecha de finalización, ¿no es cierto? Y tal vez, y probablemente también analizar qué alternativas tenemos para cumplir con este plazo. ¿De acuerdo? Recuerden que todo este proceso lo vamos a adaptar a nuestro proyecto en específico, ¿no? Sea este pequeño, mediano o grande, se puede adaptar. Luego tenemos que define los recursos que se requieren y el tiempo a utilizar, por supuesto, para desarrollar las actividades del proyecto que estamos trabajando. Y finalmente determina las herramientas necesarias que necesitamos para controlar el proyecto. ¿De acuerdo? Bien, aquí estamos presentando un flujo de cómo es la gestión del tiempo, o cómo sería la gestión del tiempo de nuestro proyecto. Como podemos ver, la parte de la planificación, bueno, podemos ver claramente que existen dos procesos en los cuales estamos trabajando, ¿no? El proceso de planificación, que tiene la mayoría de procesos o actividades que vamos a ver, y finalmente el seguimiento y control. Planificar la gestión del cronograma nos da un pequeño plan. Luego definimos las actividades como hemos dicho, ¿no? Hacemos una lista de actividades, le damos atributos, una lista de hitos, ahí aparece el concepto de los hitos que vamos a ver más adelante. Secuenciamos esas actividades, estimamos los recursos, estimamos la duración de esas actividades y finalmente desarrollamos el cronograma y pasamos a la etapa de control del cronograma. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de ver, ¿ya? Sin embargo, existen muchos factores, como hemos visto, que hacen que nuestros proyectos, nuestros programas sufran algunos retrasos, pero la idea nuestra, el objetivo nuestro de entender estos conceptos es justamente para, en la medida de lo posible, evitar estos retrasos, evitar que se incrementen los costos y lograr que se logre el alcance del proyecto deseado, ¿no? Del proyecto en el cual estamos trabajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver de manera resumida y vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, por ejemplo, con los procesos, con todos los procesos. En este primer caso, el primer proceso es el de planificar la gestión del cronograma. Tenemos las entradas, las herramientas que normalmente estamos utilizando y la salida. La salida es el plan para la gestión del cronograma. Este plan para la gestión del cronograma, como ya dijimos desde el inicio, no es más que un plan completo, ¿no? Donde vamos a poder identificar y definir qué actividades, la secuencia, en qué momento, quién es el encargado, cómo se va a hacer, ¿no? Cómo se va a desarrollar, cómo se va a controlar. Aquí les dejo una plantilla de lo que sería un plan para la gestión del cronograma. Y recuerden que este plan para la gestión del cronograma
es un documento que se suma, ¿no? Como adición al documento general que estamos trabajando para lo que es la dirección total, ¿no? Para el plan de dirección del proyecto, ¿no? Este plan para la gestión del cronograma se convierte también en un pequeño plan subsidiario, un plan que alimenta también a ese plan general. ¿De acuerdo? Esta es la plantilla, es sencillo. Y lo vamos a pasando para concentrarnos en la definición de las actividades, que es lo que creo que es muy importante. Este siguiente proceso es de vital importancia. Aquí tenemos las entradas, las herramientas en las cuales vamos a trabajar. Fíjense que siempre estamos utilizando el juicio experto, las reuniones, la planificación gradual. Y la salida va a ser la lista de actividades, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, para definir la lista de actividades, se van a identificar claramente las tareas, ¿no? Específicas, ¿eh? Como dijimos, ya hemos trabajado en la clase anterior el EDT, tenemos la descomposición del trabajo, tenemos un paquete de trabajo. Dentro de ese paquete de trabajo, vamos a, en esta etapa, en este proceso, vamos a tener que definir esas tareas específicas, ¿no? Y con eso vamos elaborando una pequeña lista. Estas actividades nos permiten estimar mucho mejor tanto en el tiempo, en el costo, ¿no? Y nos permiten programar y ejecutar y de todas maneras nos van a permitir también luego en los siguientes procesos hacer un mejor control. ¿Ya? Ahí está el juicio de expertos, nos juntamos y esto es lo que finalmente nos sentamos, definimos las actividades y elaboramos una pequeña lista de actividades, ¿no? Un orden. La actividad, por ejemplo, convocar, luego que viene entrevistar, luego viene capacitar, por ejemplo, en este tema para seleccionar un nuevo personal, por ejemplo, ¿no? Una lista de actividades. Una vez que tenemos esta lista de actividades, pasaríamos al siguiente proceso, o mejor dicho, enriquecemos esta lista de actividades como con los atributos, ¿no? A esta lista de actividades le vamos a dar algunos atributos que nos van a permitir ampliar un poco la descripción de esta actividad, ¿no? Se va a utilizar básicamente para el desarrollo del cronograma y nos sirve también, por supuesto, para clasificar, ordenar y seleccionar las actividades que se van a planificar en el cronograma, ¿no? Aquí está un pequeño ejemplo de lo que serían los atributos de las actividades. Recuerden, en la lámina anterior teníamos la lista de actividades. A esta lista de actividades que hemos trabajado en grupo o con el equipo experto, hay que darle atributos, ¿no? Que sería el siguiente paso de este proceso. Le damos atributos. Cuando le damos atributos, le ponemos un código para poder identificarlo fácilmente. Un poco la descripción de la actividad, por ejemplo, en este caso, entrevista a los usuarios, capacitación al administrador, etcétera. ¿Qué le precede? ¿Qué le sucede? Algunos requisitos, duración también, por ejemplo, o las fechas y responsables, ¿no? Por ejemplo, para tenerlo más claro, y como les dije, esta herramienta, esto de darle atributo a las actividades, ya nos está ayudando para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades que estamos planificando en el cronograma. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Y cuando vamos definiendo actividades también va a salir un concepto que constantemente lo vamos a ver en el cronograma o en el desarrollo del cronograma, que es los hitos. ¿Y qué vienen a ser los hitos? Bueno, como ustedes saben, un hito, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en una carretera o en las fronteras, ¿no? Pero sin embargo, en nuestro proyecto lo estamos utilizando como un evento que es muy significativo, ¿no? Y marca un antes y un después, ¿de acuerdo? Es un evento significativo en nuestro cronograma. Marca un antes y un después. ¿Y para qué sirve o para qué lo utilizamos los hitos, no? Principalmente nos sirve para controlar. Cuanto más hitos tengamos, es mucho más fácil el control. Sin embargo, no podemos abusar, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, un hito sería iniciar las pruebas de nuestro proyecto, ¿no? Iniciar la parte de las pruebas. Pero podríamos tener más hitos, por supuesto, pero dependiendo de la complejidad, dependiendo de qué tan específico quisiéramos tener el control, es que cuando vamos a tener más o menos hitos, ¿no? Se recomienda normalmente tener un hito inicial, un hito de cierre, como vamos a ver, y probablemente al medio uno o dos, dependiendo de qué tan complejo sea nuestro proyecto. Ahora, ahí está, tenemos hitos obligatorios o exigidos, que normalmente nos pone el patrocinador o el cliente, ¿no? Y también algunos hitos opcionales, como hemos dicho, que sirven para un mejor control, un mejor monitoreo de nuestro proyecto.
Aquí también vamos a ver, tenemos un ejemplo luego. Algunas definiciones más del hito, de los hitos, son eventos significativos, dijimos, no son actividades, solamente son momentos específicos que no tienen duración, por eso no son actividades, y no tienen duración, por supuesto. Aquí va el ejemplo que les comentaba. Estos son los hitos de un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Bien, como ven, ahí está todo el proyecto desde el inicio hasta el cierre, o implementación, lanzamiento y cierre, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presentación del caso de negocio, que todavía, esto sería como un anteproyecto, todavía no ha iniciado el proyecto. El proyecto va a iniciar aquí, no se olviden, cuando se firma el acta de constitución. Por ejemplo, aquí el anteproyecto se trabaja en marzo, quincena de marzo, por ejemplo. La firma del acta de constitución inicia cuando nos sentamos con los patrocinadores, todos los interesados, y el patrocinador da el go, ¿no? Da el go, da el banderazo inicial que arranca nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí está arrancando el 4 de mayo, ¿no? Inicio. Entonces, este sería un hito, ¿no? Aquí sería un hito. Este sería el ejemplo de un hito, ¿no? Que está iniciando, inicia. Luego tenemos, por ejemplo, ya acá finaliza el diseño el 20 de mayo, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, finaliza la programación para los iPhone, finaliza la programación para Android, y acá se inician las pruebas, ¿no? De plataforma al usuario, lanzamiento y cierre de nuestro proyecto, ¿no? Ahí están, inicio, diseño, codificación e implementación de nuestro proyecto. En este caso, los hitos serían, por ejemplo, la firma de la constitución inicial y cierre de proyecto. Como hemos dicho, por ejemplo, en este caso, nuestro patrocinador o nuestro cliente, o nosotros mismos en su defecto, queremos hacer un mejor control y podríamos poner hito a cualquiera de estas. En este caso, por ejemplo, este cliente estaba muy interesado en que se trabaje, en que se culmine la programación de esta aplicación, de este app para los iPhone, ¿no? Tenía un especial interés. Entonces él pone que el 25 de mayo va a ser un hito especial, es un evento significativo para este patrocinador, el 25 de mayo. Entonces lo marca, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, solamente hay 3 hitos. Firma del acta, cuando se culmine la programación con los iPhone y cierre el proyecto. Por ejemplo, hay 3 hitos. Y dependiendo ya de cada uno de nosotros como directores de proyectos, como gerente de nuestros proyectos, podríamos poner más hitos o menos hitos, ¿no? Eso ya depende, ¿ya? Y finalmente nos va a servir para controlar, ¿no? Por ejemplo, este proyecto está corriendo y dice, oye, no se ha culminado todavía la aplicación para el iPhone. Era un hito importante para este cliente, entonces se lo marca acá. Y él va a saber, si es que no se culminó, va a saber que todavía estamos por acá o hay problemas con nuestro cronograma o nuestras actividades. Bien, sigamos. Luego luego de haber planificado, definido, pasamos al siguiente proceso también que considero muy importante, que es secuenciar, ¿ya? Este proceso es muy importante y requiere muchísimo de nuestra atención, así como el de estimar el que viene luego. Tenemos las entradas, tenemos las salidas, y aquí la salida principal va a ser un diagrama de red. Ya vamos a ver si lo tenemos aquí. Ajá. Se identifican y se documentan las relaciones lógicas, por supuesto. Cuando secuenciamos las actividades, vamos a trabajar muchísimo la relación lógica. Por ejemplo, es lógico, como ejemplo, digo, ¿no? Que cuando yo me despierte por las mañanas, cuando voy a salir a trabajar, me despierte por las mañanas, vaya al baño para ducharme, asearme, luego me cambio, correcto, luego tomo desayuno, veo tal vez un poco de noticias y salgo a trabajar, ¿no? Esa es una relación lógica. Lo ilógico sería que me despierte y de frente vaya a trabajar, ¿no? En pijama, por ejemplo, sin ni siquiera cambiarme la pijama. Entonces, no es lógico. Entonces, se trabaja de una forma lógica, se dan cuenta que es muy sencillo. Esta secuencia también se puede establecer, dependiendo de qué tan complejo sea nuestra actividad, nuestro proyecto. Vamos a utilizar algunos software, por supuesto, o también vamos a emplear técnicas manuales, ¿no? Para ayudarnos. ¿De acuerdo? Aquí está, por ejemplo, esto sería un diagrama de red desde el inicio hasta el final, ¿no? Como le dije, por ejemplo, en mi caso, el ejemplo que estaba presentando,
Me levanto, me voy al baño, me aseo, me ducho, tomo desayuno y salgo para trabajar, ¿no? A tomar el carro, la combi o el auto, como corresponde para llegar a mi trabajo, ¿no? ¿Podría haber otras alternativas? Sí, podría haber otras alternativas, ¿no? Pero es una relación lógica, ¿de acuerdo? Cuando se hace mucho más complejo, ¿no? Dependiendo del proyecto que estamos trabajando y de la complejidad de actividades, por ejemplo, imaginen que haya 300, 500 actividades, probablemente sería mucho más sencillo que nos ayude un software, ¿no? Para trabajar esto. Lo vamos a ver. Aquí está el método de diagrama de precedencia, que es lo que más o menos estábamos trabajando, estábamos viendo. Se utiliza para construir un modelo de programación, como dice, y presenta vinculaciones, ¿no? A través de relaciones lógicas, como estábamos indicando. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de esas relaciones lógicas. Por ejemplo, tenemos la primera que es de final a inicio. Normalmente casi todos los proyectos trabajan esta relación lógica, ¿no? La tarea 1, culmina la tarea 1, se inicia la tarea 2. Como por ejemplo en el ejemplo que tenemos, ¿no? Se instala el hardware y finalmente, y luego de eso, una vez instalado el hardware, se instala el software. ¿Está bien? Luego tenemos otro tipo de relación, que sería, por ejemplo, que ambas comienzan en paralelo o al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo en una capacitación, ¿no? Una capacitación que podríamos estar realizando, entregamos el manual y de inmediato iniciamos la capacitación, ¿no? Son dos actividades que inician en la misma fecha. Otra de ellas podría ser final-final, otro tipo de relación, ¿no? Cuando la tarea 1 termina, la tarea 2 también está terminando. Fíjense, en este caso, por ejemplo, prueba de un software, están probando el software, y si hubiese algunas correcciones, también está terminando. Y una que se da muy poco, o muy poco se ve en los proyectos, ¿no? De acuerdo a la relación lógica, pero también podría pasar, es de inicio a final, ¿no? Cuando la tarea 2 está terminando, la tarea 1 estaría iniciando, ¿no? Pero no se ve mucho este tipo de relaciones. La que más se ve en casi todos los proyectos, y vamos a tener probablemente los proyectos que ustedes están realizando, son estas dos relaciones, ¿no? De final a inicio, por ejemplo, para construir una casa primero tengo que hacer la base, hago las bases y posterior a que haga las bases empiezo a levantar los muros, ¿no? Porque no sería lógico levantar los muros y luego hacer la base, ¿no? No es nada lógico. Entonces, esto es lo lógico. Y también vamos a ver muchísimo estas actividades, esta relación cuando inician en paralelo, ¿no? Como dijimos, ¿no? Se entrega el manual y se inicia la capacitación. ¿De acuerdo? Bueno, algunas dependencias, también un poco de teoría, pero mejor lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Estas dependencias, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, aprobación del diseño antes de construir el prototipo, ¿no? Como estábamos diciendo, primero se requiere que aprueben nuestro diseño los patrocinadores o el dueño del proyecto o nosotros mismos aprobemos el diseño y una vez que esté aprobado el diseño pasamos ¿no? a la construcción de ese prototipo en este caso. Entonces esa dependencia es una dependencia obligatoria o lógica dura, como le llaman. Una dependencia discrecional o lógica blanda sería, por ejemplo, analizar de qué forma se reduce la duración del proyecto, ¿no? Discrecional porque ya depende muchísimo del criterio, del equipo, del director de proyectos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Analiza de qué forma se reduce la duración del proyecto. Va viendo la mejor forma, discrecional. Aprobación de la licencia de construcción. Esta es una dependencia externa, ¿no? Porque no depende de nosotros, sino de un externo, en este caso de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿quién nos tiene que aprobar la licencia de construcción? Una dependencia externa, no depende de nosotros. Y una dependencia interna, aquí está el ejemplo, por ejemplo, no se puede probar una máquina sin antes haberla ensamblado, ¿no? Entonces, depende de nosotros primero haber ensamblado la máquina para posteriormente probarla. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora brevemente también la explicación de lo que es un diagrama de red, que es lo que vamos a utilizar muchísimo, o lo que se utiliza bastante. Este diagrama de red es una representación gráfica, ¿no? Donde se ven las dependencias, ¿no? Entre las actividades del cronograma de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos estos bloques son las actividades, actividad A, actividad B, C, D, E, ¿no? Y vamos viendo cómo dependen una de otras,
¿no? Para llegar de un inicio, de un principio a un final. ¿De acuerdo? Este es un diagrama de red sencillo. Como estamos diciendo, luego de haber secuenciado, que es importante, ahora viene la estimación de estas actividades, ¿no? Vamos a ver. Bueno, para estimar, normalmente aquí trabajamos con el EDT. Recuerden que en las clases anteriores, en la clase anterior, propiamente dicho, hemos trabajado un EDT. ¿Qué es un EDT? Es básicamente la descomposición, estructura desglosal del trabajo, la EDT, o es la descomposición del trabajo, ¿no? Se descompone en paquetes de trabajo, y estos paquetes de trabajo, en este proceso vamos a hacer un listado de esas actividades. Y como hemos visto, le hemos hecho un listado y luego le hemos agregado los atributos para hacerla más completo esta lista, ¿no? Luego revisamos el plan de la gestión del cronograma, tenemos la disponibilidad de recursos y la estimación de los costos, ¿no? Esta es la principal acción, ¿no? Lo que nos serviría, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo esto? Haber recompuesto, tener los atributos, para revisar qué tanta disponibilidad de los recursos tenemos y luego estimamos los costos de esas actividades, ¿no? Igual, finalmente vamos a crear una estructura desglosable de recursos que nos va a servir también para ver incluso cuando nos toque gestión de costos. ¿De acuerdo? Seguimos ahora vamos a estimar la duración, la parte más bonita, creo yo. Aquí básicamente se establece la cantidad de tareas de trabajo que se necesitan para finalizar la actividad. Se realiza también a partir del alcance del trabajo que hemos visto en la actividad y en los recursos. ¿De acuerdo? Aquí sí se requiere conocimiento específico de la naturaleza del trabajo y vamos a utilizar y vamos a revisar a continuación los principales métodos o las principales herramientas para estimar la duración. Y hay tres más usados, ¿no? Por ejemplo, la análoga, la paramétrica y la de 3 valores. Veamos primero, ahí está el juicio de expertos. Veamos primero la estimación análoga. Recuerden que estamos estimando la duración de actividades, ¿eh? Ya planificamos, que era sencillo, definimos que era importante, secuenciamos de forma lógica y ahora estamos estimando la duración. Entonces, aquí también es sencillo y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Se usa principalmente datos históricos y normalmente usamos también la herramienta de juicio de expertos, ¿no? Porque aquí vamos a preguntar, como un ejemplo anterior decíamos, cuando yo deseo instalar una puerta de madera en mi departamento, en mi casa, ¿a quién podría consultar, no? ¿A mi vecino que es contador? O tal vez al vecino de la esquina que es un maestro carpintero experto, ¿no? ¿Quién me podría dar una mejor recomendación para hacer esa compra? Lógicamente que el carpintero experto, ¿no? Entonces él tiene un juicio de experto que conoce muy bien la materia y es quien nos podría dar un mejor consejo para cómo vamos a comprar. Y vayamos de frente al ejemplo de la estimación análoga, ¿no? Datos históricos, juicio de expertos. Un ejemplo. Dice, los últimos 5 proyectos de instalación de redes de gas en la zona sur, por ejemplo, de Lima, se ha llevado a cabo en 3 meses. ¿Recuerdan? O sea, todos los proyectos que ha trabajado mi empresa de instalación de redes de gas se ha llevado a cabo en 3 meses. Por lo tanto, de forma análoga, ahora estamos trabajando, por ejemplo, el mismo proyecto o un proyecto de similar magnitud para la zona norte de Lima. Y me preguntan, o le preguntan a nosotros que ya estamos especializados en este proyecto, ¿cuánto podría durar este proyecto? Entonces, de acuerdo a la experiencia, a los datos históricos que estamos manejando y al juicio de experto, incluso podemos consultar también a nuestros expertos, los especialistas, quienes han hecho o quienes lograron esa instalación, y tranquilamente podríamos determinar que si en la zona sur de Lima demoró 3 meses, de manera similar, si es un evento de similar, un proyecto de similar magnitud, en la zona norte también se puede llevar a cabo en 3 meses, ¿no es cierto? Es obvio. Ese es el método análogo. Otro ejemplo. Los últimos proyectos de desarrollo de sistemas de educación y learning para escuelas primarias ha tenido una duración de 8 meses, ¿no? Eso es lo que normalmente como dato histórico lo tengo. Si el proyecto ahora se desea desarrollar en colegios de secundaria, ¿qué podría cambiar? ¿Qué tan distinto podría ser si lo que estamos tratando de instalar es un sistema de educación, ¿no? Entonces digo, de forma análoga, puedo decir que también 8 meses, ¿no? Entonces, concluimos, ¿no? Que también puede llevarse a cabo en 8 meses, ¿de acuerdo? Así como sucede en el sur,
Puede pasar en el norte, así como sucede en las escuelas primarias, pues también podría suceder en los colegios secundarios. ¿Ya? Esto es el método más sencillo para poder estimar. Se dan cuenta que es sencillo. Se requiere básicamente de datos históricos. Si no se tienen estos datos históricos, apoyarnos con los expertos, con el juicio de expertos, ¿no? Tenemos el otro método, que es la estimación paramétrica. Esta estimación paramétrica no es más que una regla de 3 simple, como vamos a ver en los ejemplos. Por ejemplo, tengo un proyecto de instalación de suministro de gas, sigamos con el suministro de gas, de 360 metros. Dice, ¿no? Para el corte, se ha determinado que en una hora de trabajo, ¿no? Porque yo lo tengo también como data histórica, ¿no? Se avanzan 12 metros. ¿De acuerdo? Una hora de trabajo, se avanzan 12 metros. Entonces, ¿cuánto tiempo requeriré para cortar 360 metros? Entonces, como esta es una estimación paramétrica, estamos hablando de parámetros, se hace una regla de 3 simple, sencilla, como en el colegio, y determinamos que para cortar 360 metros, más o menos, o utilizaríamos, perdón, 30 horas. No es que más o menos, ¿no? Se determina que son 30 horas, ya que una hora se hace 12 metros, para 360 se hará 30 horas. ¿De acuerdo? Ahora, para vaciar el asfalto, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo del proyecto de instalación de suministro de gas. En una hora, ¿no? Históricamente he estado chequeando, en una hora se vacía, distribuye uniformemente 9 metros de asfalto. Entonces, la duración que requerirá para 360 metros de asfalto, regla 3 simple, sería de 40 horas. Sencillo, ¿no? Son dos herramientas, dos métodos sencillos que siempre utilizamos para determinar cuánto duraría una actividad. Y aquí viene una estimación un poquito más matemática para muchos de nosotros que les encantan las matemáticas, la estimación por 3 valores. ¿De acuerdo? Aquí siempre utilizamos, cuando hablamos de 3 valores, vamos a utilizar un valor optimista, ¿ya? Uno pesimista y uno el más probable. ¿De acuerdo? Tenemos primero la distribución triangular. Esta distribución triangular no es más que el promedio simple, ¿no? Tenemos el optimista, lo más probable, el pesimista, lo dividimos entre 3 y tenemos la distribución triangular. Ahora tenemos un poquito más complejo y tal vez un poco más exacto, diría yo, la distribución beta, ¿no? Que es el promedio ponderado. Si se fijan, es igual, utilizamos el método, la variable optimista, el pesimista, y la más probable lo multiplicamos por 4, ¿no? Para que tenga mayor peso, se le da más peso, ¿no? Ya por pesos. Pero sin embargo, para balancearlo se divide ya entre 6, ¿no? El factor entre 6. Vamos a ver algunos ejemplos. La desviación estándar, correcto. Miren, por ejemplo, aquí un ejemplo sencillísimo, ¿no? Seguimos con el proyecto, por ejemplo, de lo que es la instalación de gas, ¿no? Tanto en el norte como en el sur de nuestra capital. Esto es un ejemplo. Tenemos la actividad corte, ¿no? Mira, fíjense que estas son las actividades, este es el tiempo esperado, ¿no? El tiempo optimista, el más probable y el pesimista, ¿no? Y esta información la he conseguido históricamente y también a través del juicio de expertos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para corte, el optimista sería, en este caso, estamos hablando de horas, 30 horas, lo más probable 33 y el pesimista 35. Si voy a hacer, utilizando el promedio, sumo los 3, divido entre 3 y tengo 32. En promedio, el tiempo esperado sería de 32 horas, ¿no? 32.6, 33 horas. Igual para la rotura tengo 24, 28, 31, el promedio 27.6 o 28, para la excavación 17.6 como promedio, y para bajar tubería 45, 33. Entonces, estas cifras me van a ayudar a mí poder estimar, ¿no? Cuánto dura esta actividad, ¿no? Y de manera concreta podría determinar eso, y si eso tiene un costo, lo multiplico por el costo o por la mano de obra que toma cada trabajador y tendría un costo. ¿De acuerdo? Para eso básicamente estimamos esa duración de esas actividades. Bueno, aquí trabajamos ahora con la distribución beta, ¿no? Un poquito más compleja, pero también te da muchísimo más exactitud. Igualito, ¿no? El mismo ejemplo, tenemos lo optimista, lo más probable, la pesimista, ¿no? En horas, 30, 33 y 35. Ahora, ¿cuál sería el esperado? Recuerdan que al más probable se le da un peso diferente, se multiplica por 4 y se divide entre 6, ¿no? Y también obviamente se agrega el optimista y el pesimista. Entonces aquí tenemos, sería 32.8.
Mira, un poquito más exacto. Hay una desviación estándar, esto lo calculamos, de 2.5, incluso tenemos un rango, ¿no? Que podría ser de 30 horas a 35 horas. O sea, en ese rango se puede manejar, ¿no? Ese rango lo conseguimos con la desviación estándar, con estos datos. ¿De acuerdo? Para la siguiente rotura superficial, 27.83 lo que se espera como ponderado. Tenemos una desviación estándar de 3.5, entonces el rango se suma más o menos, entonces 24 a 31 horas. La excavación, 17.83 lo esperado, una desviación estándar de 2.5, el rango estimado de 15 hacia abajo, 20 hacia arriba, más o menos, ¿no? Más o menos 2.5. Y baja la tubería, 45 a 16, una desviación estándar de 3.5, rango hacia abajo 41 horas, rango hacia arriba 48 horas. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda, este cálculo, esta herramienta, nos ayuda a tener mucho más exactitud si quisiéramos hacerlo, y por supuesto también nos ayuda a determinar con muchísimo más exactitud los costos. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos, ¿qué es la reserva? ¿No? ¿Qué es una reserva para contingencias? Que normalmente muchos directores de proyectos normalmente tienen una reserva y se acostumbra, hasta a veces se acostumbra a no mostrarlo. Pero como ustedes son directores de proyectos, van a ver que se van a presentar muchísimos riesgos a lo largo de sus proyectos. Entonces, es conveniente, no sé qué tan recomendable sea que se le debe enseñar eso a un director de proyectos, pero sí, cada director de proyectos, en su experiencia, ¿no? De acuerdo a su expertise, como estamos hablando, genera un pequeño colchón, una pequeña reserva. Ya cuando hablamos de eso, básicamente es agregar un tiempo adicional, ¿no? Que se va a denominar una contingencia, una reserva para una contingencia, ¿no? Básicamente es una reserva de tiempo, ¿ya? Reconociendo que puede haber algunos riesgos que no hemos podido mapear, ¿no? Y bueno, se suele calcular en función, podría ser a un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Puedo decir un 2%, 3%, 4%, si voy a trabajar con porcentajes, ¿no? Una vez que he estimado la actividad o la duración de una actividad. O podría también indicar una cantidad fija, ¿no? Como en el ejemplo. Por ejemplo, tengo 6 horas esa actividad, pero le doy una hora más, ¿no? Como una posible contingencia. ¿De acuerdo? Eh, Ahí está, el juicio de expertos normalmente que trabaja esto, ¿no? Dependiendo si reconocen que hay algunos riesgos que podrían afectar a nuestro cronograma y que no se han considerado. Bien, de aquí vamos a pasar ahora al desarrollo del cronograma. ¿De acuerdo? Esta parte también es importante, pero no deberíamos estresarnos mucho. Ahora les explico por qué. Para desarrollar el cronograma, el método que más se utiliza es la ruta crítica. ¿Y qué es la ruta crítica? Atención, esta pregunta de examen. La ruta crítica principalmente, básicamente, es la actividad o las actividades que determinan la ruta más larga. ¿De acuerdo? El servicio de crítica también es porque no tiene flexibilidad, ¿no? Es decir, cuando se finaliza la última tarea de esta ruta crítica, por lo tanto, finalizaría el proyecto. Vamos a ver con algunos ejemplos para que quede más claro. Si alguna de estas actividades de la ruta crítica, ¿no? A, B, C, D, F, G, de la ruta crítica que indique, se retrasa en un día, en una hora, en un mes, el proyecto total se va a retrasar en la misma proporción, ¿no? Un día, una hora o un mes. ¿De acuerdo? Bueno, en otras palabras también cuando veamos ustedes, y es lo que probablemente haya pasado con los grandes proyectos que vemos por televisión, como el Metro, el Metropolitano, o esa basílica en España, cuando vemos que la fecha se va deslizando, es debido a que probablemente por lo menos una de las actividades de esa ruta crítica no se ha terminado a tiempo. ¿De acuerdo? Bien, vamos desarrollando el cronograma. Esta es la ruta crítica, determina la ruta más larga de duración, te permite calcular las fechas de inicio, fechas de fin, no tiene en cuenta las limitaciones de recursos, por supuesto. Esta ruta crítica te permite saber cuándo inicia, cuándo acaba, ¿no? No tiene relación con los recursos en este caso, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la ruta crítica
por supuesto, las actividades no tienen holgura, ¿no? Las otras actividades pueden tener holgura, como vamos a ver un ejemplo, pero la actividad que está en la ruta crítica no tiene holgura, es decir, no es flexible, no es negociable que se pueda demorar o retrasar, como estamos indicando. Mira, por ejemplo, aquí vamos a desarrollar brevemente en el tiempo que nos queda una ruta crítica. Tenemos las actividades que hemos ido listando, ¿no? Aquí le he puesto nombres, ¿no? Letras, A, S, K, J, actividades, convocar, llamar, visitar, etcétera. Las actividades que ustedes estén identificando, ¿no? Comprar, preguntar, etcétera, etcétera. La actividad anterior y el estimado, por ejemplo, aquí estamos estimando en meses, ¿ya? En meses, en días, en horas, etcétera. La actividad A es el inicio y la actividad A y S inician. Ahí vamos a ver el gráfico. 4 meses demora esta actividad A y 3 toma la actividad S. Entonces, con todos estos datos, a ver, lo vamos a trabajar, yo ya lo tengo trabajado, vamos a realizar un diagrama de red para que ustedes vean cómo se trabaja. Vamos a establecer una ruta crítica, la duración, y finalmente vamos a hablar un poquito sobre las holguras, ¿no? Vamos a detectar holgura en la actividad L y en la actividad X. Actividad L y actividad X. Vamos a ver si tienen o no tienen holgura. ¿De acuerdo? Lo primero, aquí ya lo tengo desarrollado, el diagrama de red, ¿no? Con los datos que hemos tenido, ahí está la actividad A, S, son las que inician. De A va a J, de J va a L, de S va a K, de K vuelve a A, pasa a J, dice todo el diagrama de acuerdo al plan, ¿no? ¿Cuál le precede, cuál le sucede? Y hasta el fin. Esto sería, con esto habríamos desarrollado el diagrama de red, ¿no? Las diferentes actividades. Pasemos a ver la ruta crítica. La ruta crítica, en este caso, se va a considerar la más larga. Entonces, en este caso, si se fijan, inicia la S, actividad K, actividad X, y de ahí descansa y va hasta acá. Acá tenemos un ejemplo, la ruta crítica es la que se señala aquí con los conectores rojos, la más larga. ¿Por qué la más larga? Porque aquí están los tiempos de duración. Fíjense, inicio temprano, duración. La actividad A demora 4 meses, la actividad J 9 meses. Entonces voy sumando, 4 más 9, 13. La actividad L, 4 meses, 9 más 4, 17. La actividad Z, 2 meses, la actividad P, 7 meses. Entonces voy sumando 17, 19, 26. 26 sería por esta ruta. Me voy por el otro lado. La S demora 3 meses, la actividad K 11 meses, sumo 15. Total, la actividad K 8 meses, suma 11, la actividad X 4 meses, voy sumando 15. Entonces, aquí tengo 15 meses que me dura esta ruta, y de acá a fin, y esta otra ruta demora 26. Entonces, la ruta más larga, como estamos identificando, es la ruta A, J, L, Z, P y fin, ¿no? 26 meses. Esa sería la ruta crítica que hemos identificado. Ahora nos pregunta, ¿cuál sería la holgura en L y en X, no? Aquí está. Como dijimos, todo lo que está en la ruta crítica no tiene holgura. No tendría por qué tener holgura. Mira, si se fijan, todo lo que está en la ruta crítica, 0, 0, 0, 0, 0. No tiene holgura, no puede demorarse, no tiene. En cambio, la otra ruta, la SKX, determinamos que tiene 11 semanas. ¿Cómo hemos determinado eso? Fíjense, la duración acá 26 y acá lo que tiene 15. 26 menos 15, 11. Entonces la holgura es 11 semanas. Es decir, si me voy por este camino, hasta esta actividad, la actividad X, podría, para terminar el proyecto, tendría hasta 11 semanas, ¿no? Hasta 11 semanas podría demorarme, retrasarme por este camino, ¿no? O esta actividad, perdón, esta actividad, para igualarse a la ruta crítica y poder terminar todos a tiempo. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Pero no se estresen, señores. Y no es necesario estresarnos. Como dijimos, lo importante era definir, secuenciar y estimar, yo creo, nuestro cronograma, porque tanto el desarrollo del cronograma, la ruta crítica, todo esto lo podemos trabajar con software, ¿no? Hay mucho software hoy por hoy, dependiendo qué tan complejo sea nuestro proyecto, qué tan complejo sean las actividades, o qué tantas actividades vamos a ver con nuestro proyecto, ¿no? Como les decía, es sencillísimo. Por ejemplo, hacer un cronograma, si tengo 10 actividades o 20 actividades, lo podría hacer hasta con un Excel. Claro que no es recomendable porque cuando hay cambios, es mucho más sencillo trabajar con software, ¿no? En cambio aquí, como se ha hecho más complejo, hay muchísimo software, como por ejemplo el MS Project, tenemos el Bitrix, que es también gratuito, el Trello, ahí está, Project,
Bittrex 24, Trello, Primavera, etcétera, muchos software que nos pueden ayudar identificando la ruta crítica, viendo el mejor camino. Como dije, lo principal, creo yo, de esta sesión es que podamos definir y secuenciar adecuadamente las actividades. Yo creo que ese es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto, fíjese, ahí está el diagrama Gantt, y está pintado, por ejemplo, en rojito la ruta crítica, ¿no? Y así todos los... Y acá hay otro, el Primavera, que es el que utilizan muchísimos especialistas también, ¿no? Ahí está el diseño, el proceso, puedan manejar de manera más eficiente. Y como le dije, este software nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, cuando hay cambios, ¿no? ¿Yo lo puedo trabajar de forma manual? Sí, lo puedo trabajar de forma manual. Por supuesto, es muy sencillo, ¿no? Cuando inicio, cuando acabo, sencillísimo. Y mis actividades que tengo que hacer en el intermedio. Sin embargo, imagínense si hay algunos pequeños cambios. De forma manual tendría que hacerlos todos. En cambio, si trabajo con un software, basta que haga un cambio y de forma automática se generan los cambios, ¿no? Entonces, no nos estresemos mucho con la ruta crítica, los métodos, porque ya tenemos muchos software que nos podrían ayudar, ¿ya? Y, lógicamente, dependiendo de la complejidad, una vez más les digo, de nuestros proyectos para utilizarlos, ¿no? Tal vez algunos me dirán, yo no necesito este software porque mis actividades son sencillas, solamente son 10 y lo voy a trabajar en 3 meses. Correcto. Y finalmente, y no menos importante, es el tema de controlar el cronograma, ¿no? Con tiempo, ya vamos terminando. ¿Ya? ¿Es necesario control? Por supuesto. Básicamente son reuniones que vamos a tener con todo el equipo, donde vamos a poder medir, comparar, analizar el desempeño de nuestro proyecto, ¿no? Cómo estamos ejecutando las actividades de nuestro programa, cómo vamos, ¿no? Por supuesto, aquí en el control, que es muy necesario, es una etapa fundamental también, vamos a ver las fechas de inicio y finalización reales, ¿no? Porque una cosa es cómo se planificó y cómo se va ejecutando. Puede haber 1000 factores que podrían hacer retrasarnos o hacer no posible iniciar en el tiempo adecuado. ¿Ya? Hay muchísimos factores, hasta que puede enfermarse un personal, un miembro de nuestro equipo se puede enfermar y eso no estaba previsto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí cuando controlamos, corregimos, ¿no? Nivel del porcentaje completado, la duración restante, las variaciones principales y el nivel de uso de las reservas para contingencia. ¿Cuánto estamos utilizando esa contingencia? O, perdón, ¿cuánto estamos utilizando de la reserva que teníamos, ¿no? Y es muy importante, por supuesto, como estábamos explicando, que en esta etapa se decide qué acciones correctivas ameritan tomar para implementarse, ¿no? Ameritan implementarse, perdón. ¿De acuerdo? Finalmente, algunos aspectos clave para ir terminando la sesión. Y esta planificación de la gestión del cronograma brinda básicamente una guía, ¿no? Una guía sobre la forma, cómo se debe gestionar el cronograma. Los paquetes de trabajo que hemos dicho, que hemos trabajado en la clase anterior, se van a desglosar en actividades, ¿no? Y estos nos proporcionan detalle, le vamos a dar algunos atributos para ir estimando, controlando, ejecutando mejor nuestro programa de proyecto y tener un mejor control, por supuesto. El secuenciamiento de las actividades considera las dependencias, ¿no? de la lógica dura, como hemos conversado, y este secuenciamiento también permite determinar la duración del proyecto, ¿no? Con la ruta crítica que estábamos chequeando. Y mediante la estimación de los recursos de las actividades, se asegura de forma precisa la estimación del tiempo y del costo. De acuerdo, como resumen, y lo que deberíamos tener muy claro, la planificación, y dijimos que es un plan de trabajo sencillo, que trabajamos cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento se va a hacer, cómo se va a controlar. Importante, creo yo, señores, es definir las actividades, ¿no? Secuenciar las mismas y estimar la duración. Hemos dado 3 herramientas importantes para lo que es la estimación, que es sencillísimo de hacer y lo pueden hacer. Desarrollar el cronograma, no se estresen, tenemos mucho software, tenemos muchos paquetes informáticos que nos van a ayudar y lo importante es controlar. Una vez controlamos qué hacemos, qué acciones, qué estrategias vamos a tomar para llegar a tiempo, ¿no? Porque es muy probable, como le dije, que puedan pasar algunos eventos, algunos eventos que no hagan posible que cumplamos las fechas intermedias, pero es muy importante poder acelerar, ver alguna estrategia para poder llegar de manera exitosa a la fecha final
de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, esas 4 considero yo que son las más importantes y las que deberíamos tener especial cuidado. Finalmente, hago un artículo que revisar, como siempre, yo dejándolos tarea. Tenemos aquí un artículo importante, bonito también, que lo he visto, y les dejo aquí la dirección del profesor Omar Guevara, que es Gestión del Tiempo y cómo hacer lo que realmente importa. En este artículo también habla un poquito sobre la descomposición de los recursos, de los CDT, de las actividades, ¿no? Es importante que también que lo puedan leer porque tiene también un resumen u otra forma de enfocar la clase que estamos realizando el día de hoy. Bien, señores, hasta aquí hemos llegado con la presente sesión. Como les dije, es importante que sigamos revisando la guía del PMBOK. Tenemos mucho más que profundizar ahí. Les recomiendo investigar un poco más en su página web. Y también si gustan esa guía, ese manual de más de 700 hojas, lo tengo en PDF. Para los que me van pidiendo, se los estoy enviando al correo electrónico. Bien, hasta aquí hemos llegado en la presente sesión. Espero que les pueda ayudar en algo estas charlas que estamos teniendo sobre las gestiones de las diferentes áreas de conocimiento. Espero que les sirva. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Me despido de ustedes. Si hay dudas, preguntas, por favor, hacerlas llegar al WhatsApp o al correo electrónico. Es siempre importante estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Los veo la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias.